Continuando con nuestra serie de El Sermón de la Montaña. Pero ¿quién recuerda el título de la última clase? Pi. ¿Nadie? ¿Alguien? Porque hoy vamos a hacer la segunda parte. Entonces, vamos a hacer un remember. Vamos a recordar. Entonces, si ustedes recuerdan, en Mateo 5, Jesús hace un contraste entre lo que Él vino a hacer y lo que decía la ley. Mateo 5:21, Jesús dice, ustedes han oído que se dijo. Y en el versículo 22 Él dice, pero yo les digo. En el 27, ustedes han oído que se dijo. 28, pero yo les digo. 31, se ha dicho. 32, pero yo les digo. 33, también han oído que se dijo. 34, pero yo les digo. Versículo 38, ustedes han oído. Y el 39, pero yo les digo. 43, ustedes han oído. 44, pero yo les digo. Ahora recordaron un poco más. Donde nosotros vimos el contraste entre lo que Jesús hacía y lo que el mundo decía. Y Jesús asumió la responsabilidad de elevar el estándar del mandamiento. Porque los mandamientos eran de la ley y Jesús decía algo más. Jesús iba más allá de lo que solo se decía o se había escrito. Jesús fue un hombre radical. ¿Quién aquí no cree que Jesús fue radical? ¿Quién cree que sí fue radical? Amén. Qué bueno. Jesús fue radical y Él asumió la responsabilidad de ser radical para poder salvarnos. Y por eso es el título de nuestra clase hoy, la responsabilidad de ser radical, parte 2. En el primer punto, nosotros vimos que debemos ser radical en nuestros relacionamientos. Asumir la responsabilidad de nuestros relacionamientos. Dejar amarguras, dejar cosas atrás que nos tienen atados y tener más tiempo con otros hermanos. Entonces yo espero que el mes pasado, que fue abril, porque nosotros tenemos un entresemanal por mes de hombres, yo espero que hayas tenido un tiempo con alguien el mes pasado. ¿Recuerdas el desafío? Vamos, César. Wow. Amén. Yo siento que estoy hablando con un valle de huesos secos, me parece. Pero yo espero que hayas cumplido ese desafío o lo hagas este mes, porque ese era el desafío. Cada mes tener un tiempo con un hermano que no es de tu charla, que no es de tu ministerio. Y espero que los que están más tiempo en la fe hayan llamado a los que tienen menos tiempo y no haya pasado al revés. El segundo punto fue ser radical en tu pureza. Jesús nos enseñó que no era el hecho de la práctica sexual que te hacía inmoral, sino que Él enseñó que incluso solo de desear, solo de pensar en tu corazón, eso ya te tornaba impuro. Y por eso Jesús nos llama a ser más radicales en nuestra pureza. Y yo espero que estés siendo más radical en tu pureza. Que estés dejando de lado tu celular. Que estés dejando de lado tu computadora para ver esas cosas que no ayudan a nadie. Y espero que estés siendo más radical en tu pureza. Y ya no seas solo tú radical, sino que estés llamando a otros hombres a hacerlo también. El tercer punto es ser radical en tu ministerio. ¿Recuerdan? Jesús dijo que existe el divorcio, infelizmente. Pero Él dijo después que... vamos a recordar eso en el versículo 32. Yo les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer.
Entonces, esa escritura nos enseña que el matrimonio es un ministerio. Y el problema no es el divorcio, sino el problema es el que produjo ese divorcio. Hay dos personas que no abrazaron su ministerio. Dos personas que no cuidaron de aquello que Dios les había dado. Y por eso nosotros fuimos llamados a ser más radicales en nuestro ministerio. Ser radical en la charla que Dios te puso. Ser radical en el ministerio universitario, ministerio de profesionales, ministerio de casados. Y no solo dejarle la responsabilidad a tu líder. No solo dejarle la responsabilidad al otro. O en tu discipulado. Ser radical en tu discipulado. No esperar que solo tu discipulador te diga cuándo vamos a tener tiempo para ahí tener un tiempo de discipulado. Y yo espero que eso les haya ayudado. A mí me ayudó demasiado. Y hoy día vamos a continuar estudiando y vamos a ver 3 puntos más. Mateo 5, versículo 33. También han oído que se dijo a sus antepasados: no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Primer punto, ser radical con tu palabra. Primero, Jesús nos enseña en el versículo 34 y 35 a ser reverentes con Dios. Dice, no juren de ningún modo ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies. No debemos tratar a Dios con mucho respeto. Y muchas veces podemos tomarlo en broma. Podemos tomar en broma un servicio. Podemos estar más riéndonos. O puede faltarnos reverencia en el momento de nuestra oración. Estamos orando y estamos pensando en otras cosas o haciendo otras cosas mientras estamos hablando con Dios. Es necesario ser reverente. Cuando un hermano está cantando aquí al frente, es necesario ser reverente porque no estás cantando para ese hermano, estás cantando para Dios. Pero ¿cómo puedes ver la falta de reverencia cuando alguien no abre su boca? ¿Cómo puedes ver la falta de reverencia cuando otros están dando todo su corazón, pero parece que tú no quisieras estar? ¿O cómo puedes ver la falta de reverencia en tu relación con Dios cuando estás pensando más en otra cosa que en aquello que estás hablando con Dios? Y es necesario que tomemos en serio nuestro trato con Dios. Dios no es cualquier persona. Dios no es tu brother. Dios no es tu pata. Dios es Dios. Dios es el Señor de los cielos y de la tierra. Y por eso la Escritura nos enseña: no juren de ningún modo, ni por el cielo ni por la tierra. Debemos tomarnos en serio el nombre de Dios, no como una broma. El versículo 36 nos dice: tampoco jures por tu cabeza. Muchas veces podemos dar nuestra palabra solo pensando en nuestras fuerzas, pensando en lo que podemos o no podemos hacer. Y podemos ponernos como garantía. No, pero yo lo voy a hacer, pero estás pensando más en ti mismo. Y la Biblia dice que no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. ¿A quién le gustaría que todos sus cabellos fuese blanco ahora? Yo siempre tenía ese sueño, que mi cabello sea blanco. No sé por qué. Y Dios lo está volviendo lo está volviendo realidad. Aquí ya se está volviendo. Y es interesante que se está volviendo blanco desde que regresé al Perú. Desde que comencé a liderar la iglesia. No sé cuál es la correlación. Pero siendo honestos, a mí me animó eso. Me animó ver cabellos blancos.
Aquí hay cabellos blancos. No me voy a teñir. Pero nadie tiene el poder de hacer sus cabellos blancos o negros. Claro, puedes teñirte, pero eso es una mentira. Pero tu realidad es esa. ¿Quién tiene el control de todo? Dios. Entonces, es necesario entender el poder de Dios. Y al final nos dice, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Un discípulo de Jesús no debería jurar. Un discípulo de Jesús no debería decir, te prometo, te juro por mi mamita que lo voy a hacer. Te juro por la comida que voy a comer mañana. Un discípulo de Jesús debería apenas decir sí o no, porque eso es una cuestión de carácter. Y yo recuerdo un ejemplo increíble que mi gran hermano Alfredo, líder de la iglesia ahora de Argentina, en Mendoza, Argentina, una vez me dijo, cuando estaba sucediendo muchos problemas de impuntualidad. Espero que ese no sea el problema contigo. Pero él dijo una vez así, yo creo que fue en un staff, o en una reunión. La reunión comienza, vamos a suponer, 7 en punto. ¿A qué hora llegaste? 7:01, 7:02, 7:03, 7:04. ¿Qué dice la Biblia? Tu sí sea sí y tu no sea no. ¿A qué te comprometiste? A llegar a las 7 en punto. Sí. Ese es tu sí. Tu sí es a las 7 en punto. O quizás 6:59, 6:58, 6:30, 6 de la mañana. Pero 7:01 ya no es sí. 7:01 es del maligno. 7:05 es del maligno. 7:10 es del maligno. Y eso a mí sinceramente me impactó. No sé cómo ves tú el llegar a las reuniones. No sé cuál es tu corazón. Pero siendo honestos, a veces pensamos eso. 5 minutitos no va a pasar nada. La otra vez ya llegué al servicio a las 10:05 y recién estaban comenzando. La bienvenida comenzó más o menos 7:15. Ya llegué por lo menos a la bienvenida, 7:15. No he perdido nada. Si ese es tu corazón, aquí la Biblia dice que te estás dejando guiar por ¿quién? ¿Quién quiere aquí ser discípulo del maligno? Yo espero que tu corazón, perdón, yo no espero nada, porque ¿quién soy yo para esperar algo? La Biblia espera que tu sí sea sí y tu no sea no. Lo que Jesús enseñó es, nuestro sí es sí y nuestro no es no. Si haces algo más que eso, eso viene del maligno. Pero ¿cuál es el tema? ¿A qué le debemos decir sí y a qué le debemos decir no? Le debes decir sí a servir a Dios. Pero a veces nos dudamos de nosotros mismos. ¿Ya te ha pasado eso? Dudas de ti, no sé si voy a poder. Mejor digo no, para no quedar mal. Me pidieron para servir en el ministerio de Kids. Pero yo sé que eso involucra llegar a las 9 de la mañana para poder recibir la clase. Y no, mejor digo no. Ok, no faltaste a tu palabra, dijiste no. Pero le dijiste no a servir a Dios. Y no pasa eso con estudios bíblicos. ¿Ya te ha pasado cuando estudias la Biblia con alguien y le dices a alguien, ¿estás dispuesto a orar y a leer la Biblia todos los días? Y la persona dice, no te quiero decir sí porque yo creo que voy a fallar. Entonces, voy a intentar. ¿Alguien ya te dijo eso? Sí. Varias personas tal vez te dijeron eso. ¿Pero qué es eso? Eso es falta simplemente de carácter. Eso es falta de entender que a Dios no le podemos decir no. A Dios le tenemos que decir sí. Pero ¿a quién le debes decir no? Al pecado. Fíjate lo que dice en Tito 2, versículo 11.
Tito 2, versículo 11. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. En otras versiones, el versículo 12 dice, y nos enseña a decirle no a la impiedad y a las pasiones mundanas. Si hay algo a lo que le debemos decir no, es al pecado. ¿A qué le estás diciendo hoy día más sí y a qué le estás diciendo no? ¿Le estás diciendo sí a servir a Dios? ¿Le estás diciendo sí, yo quiero hacer más por Dios? ¿Y le estás diciendo no al pecado o está pasando al revés? ¿O estás más, no creo que pueda hacer eso? No creo que tenga tiempo para ir a citas. No creo que tenga tiempo para servir en esa área. No creo que tenga tiempo para hacer más estudios bíblicos. Pero sí tengo más tiempo para estar en el celular. Pero sí tengo más tiempo para estar jugando. O digo, no tengo muchos recursos para hacer las misiones especiales este mes. Pero sí tienes más recursos para gastar en cosas que no te son útiles. ¿A qué le estás diciendo sí y a qué le estás diciendo no? Esa es una pregunta que solamente tú te puedes responder. Reflexiona en tu vida, ¿a qué le estás diciendo sí y a qué le estás diciendo no? Y yo del fondo de mi corazón quiero decirle sí a servir a Dios y quiero decirle no al pecado. Y ese es el llamado que Jesús tiene para ti, decirle sí a servir a Dios y no al pecado. Amén, hermanos. Amén. Sigamos leyendo Mateo 5, versículo 38. ¿Quién aquí ya ha boxeado alguna vez en su vida? Dos. No. Vamos a ver si entiendes esta escritura entonces. Mateo 5:38. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévaselo 2. Vamos, Freddy. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Segundo punto, sé radical en tus dificultades. Antes lo que existía era la famosa llamada ley de talión. ¿Qué es la ley de talión? Ojo por ojo, diente por diente. Y no es lo que antes existía, es lo que hoy existe. Eso es lo que el mundo vive, ojo por ojo, diente por diente. Sí. Es solo salir a la calle y vas a ver esa ley aplicada en la vida de las personas. Quizás fue la forma en que vivías en el mundo, ojo por ojo, diente por diente. Pero a mí me gusta mucho esa analogía que Jesús hace. Dice, pero yo les digo que no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y eso es lo que me hizo pensar, ¿qué es necesario para que alguien te dé una bofetada en la mejilla derecha? Entonces, si tú eres un boxeador, ¿cómo le vas a dar una bofetada o un golpe a alguien en la mejilla derecha? Con la izquierda. Porque no tiene sentido que tú le golpes así, ¿no? O le des un lapo así, imagínate. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, mira, si alguien te golpea con la mano izquierda, ahora, levanta la mano, ¿cuántos zurdos hay aquí? ¿Quién es zurdo? 1, 2, somos 2. Somos 2 de todos. O sea, ¿qué implica? ¿Qué implica eso? Si alguien te golpea de una forma leve, ¿por qué? Porque la mayoría es diestro. ¿Con qué mano te va a golpear más fuerte? Con la derecha.
y con la derecha en la mejilla izquierda. Y por eso Jesús dice, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele la izquierda. En otras palabras, si alguien te golpea con su mano más débil, dile, golpéame con la mano más fuerte. Creo que es un poco complejo y John sí lo entendió. ¿Sí? John estudió ingeniería. No, es de verdad. ¿Se entiende? Entonces, si uno entendió, es suficiente. Porque John les va a enseñar. Pero no es natural. No es natural que si alguien te da un golpe, tú quieras recibir 2 golpes. No es natural si pasa algo injusto en tu vida, que tú pidas más pruebas injustas. No es natural. No es natural que si alguien te da un golpecito así, tú le dices, golpéame más fuerte aquí. No es natural. Porque, ¿qué es lo natural? Querer defenderse. Lo natural es querer incluso replicar. Lo natural es, pero yo no merezco eso. Yo no merezco que alguien me trate así. Yo no merezco que alguien me diga eso, que alguien me diga aquello. Y quieres defenderte. Incluso podemos sentirnos así en el discipulado. Cuando alguien nos muestra nuestro pecado, podemos querer defendernos. Pero ¿quién eres tú para decirme eso? Porque eso es lo natural del ser humano. Pero Jesús no nos llamó para ser naturales. Jesús nos llamó para ser antinaturales. Jesús quiere que tú ofrezcas a alguien que te hace mal, que te haga peor aún. Eso es muy difícil. Por eso en el versículo 41, Jesús pide para que tú hagas más de lo que es pedido. Sí. 41 dice, si alguien te obliga a llevarle una carga 1 kilómetro, llévasela 2. Yo espero del fondo del corazón que ese sea tu corazón cuando alguien te da una función en el reino de Dios. Cuando alguien te da una función en el reino de Dios, ¿qué es lo primero que piensas? ¡Wow! ¡Qué carga! Ya no aguanto más citas, ya no aguanto más esto. O piensas, wow, ¿qué más puedo hacer? Yo puedo hacer el doble. Si me dijeron que tengo que traer el parlante 1 kilómetro, voy a cargar 2 kilómetros. Y eso me inspira de los hermanos que sirven en el staff de servidores. Pero ¿por qué hay pocos hermanos sirviendo en el staff de servidores? Porque a la mayoría no nos gusta la carga. A la mayoría no nos gusta ni siquiera andar 1 kilómetro. Voy a ver, pero ¿qué forma hay de que si ya me ha dicho que ande 1 kilómetro, ¿cómo hago para andar medio kilómetro? Sin que se dé cuenta. Entonces, si me dicen para tener citas, ¿cómo hago para tener pocas citas sin que se den cuenta? Si el desafío es para orar, ¿cómo hago para que piensen que estoy orando, pero no cumpliendo el desafío sin que se den cuenta? ¿O cómo hago para evangelizar, pero sin cumplir el desafío sin que se den cuenta? Jesús nos llama a hacer más de lo que es pedido. Versículo 42 dice, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. ¿Qué dice Jesús? Sé generoso. Espero que hoy tu corazón para venir aquí haya sido generoso, que te hayas anotado en la lista, qué comida has traído, que con generosidad hayas compartido con los otros y que no sea al revés, que no trajiste nada y eres el primero a comer. Espero que ese no haya sido tu corazón. Pero ¿qué es lo que Jesús nos dice? Jesús nos dice ser radical en nuestras dificultades. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele la izquierda. Ofrécele tu parte más débil. Dile que te golpee con su parte más fuerte. Y ese fue, sin duda alguna, el corazón de Abraham. Fíjate lo que hizo Abraham en Génesis 22, versículo 1. Incluso fue cantado hoy día esa canción. Vamos. Génesis 22.
Versículo 1. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. ¡Wow! ¡Qué prueba difícil, hermanos! Yo no soy padre, pero quizás los padres van a entender eso. Imagínate que te pidan a tu propio hijo para sacrificarlo. Imagínate, Luis, acabó de nacer Samuelito. ¿Cuán difícil sería esa prueba? Abraham tenía todos los motivos para quejarse contra Dios. Abraham tal vez recibió esa bofetada en el lado derecho. ¿Y qué hizo Abraham? Se negó. Abraham, no, eso es mucho para mí. ¿Qué hizo Abraham? Versículo 3. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con sus 2 criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. ¿Qué corazón el de Abraham? Una prueba tan grande, una dificultad enorme. Yo no sé cuál es la dificultad que estás pasando hoy. Todos tienen alguna dificultad. Tal vez tu dificultad se llama un examen. Tal vez tu dificultad se llama semana de parciales. Tal vez y tienes que tomar cuidado a qué le llamas dificultad. A veces a nuestro pecado le llamamos dificultad. Fui impuro y es difícil. No, eso no es difícil. No sé cuál es tu dificultad. Puede ser algo de salud. Puede ser persecución. O puede ser que estabas estudiando con alguien que decidió abandonar los estudios. No sé cuál es la dificultad. Pero la Biblia dice que Dios bendice cuando tú eres radical en tus dificultades. Cuando Abraham fue radical en esa gran dificultad, ofrecer a su único hijo, Abraham fue obediente. Abraham llevó a su hijo. Abraham recibió a su hijo de vuelta casi como resucitado. Es así que se describe después en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Por su fe. ¿Sabes qué pasa cuando tú pasas por dificultades y aún así obedeces a la palabra de Dios? Dios aumenta tu fe. Dios aumenta tu fe. Dios te bendice. Ese es el propósito de las dificultades en nuestra vida. Aumentar nuestra fe. ¿Quién aquí quiere tener más fe? ¿Quién aquí quiere crecer en fe? ¿Quiere pasar a otros niveles de fe? ¿Quiere ser un nivel dorado en fe? Tal vez, no sé. Pero ¿cómo estás enfrentando hoy tus dificultades? Eso es lo que va a responder si tú realmente quieres pasar a un próximo nivel de fe. Injusticias son pruebas de Dios. Siempre va a pasar cosas injustas en tu vida. Mis discípulos incluso que están aquí van a pecar contra ti. Tal vez alguien que está a tu lado, justo a tu lado. Ese es el hermano que va a pecar contra ti. Injusticias van a pasar, pero debemos recordar que ¿quién es el único que sufrió injustamente? Jesús. Jesús fue el único que sufrió injustamente, pero Él decidió obedecer en la dificultad. Obedece en la dificultad. Las dificultades quieren decirte para que tú no priorices el reino de Dios. Pero obedece en la dificultad, prioriza el reino de Dios. Las dificultades te dicen, pero tú no tienes tiempo para darle el corazón a otros. No tienes tiempo para estudiar la Biblia con alguien. Pero cuando tú en ese momento obedeces la Biblia, amas a tu prójimo, Dios bendice. Obedece cuando pienses que estás en dificultad. Porque es exactamente ese momento que Dios está usando para aumentar tu fe.
Y último punto, versículo 43. Ustedes han oído lo que se dijo. Perdón, Mateo 5, 43. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Amén. Dios no hace llover en Lima, no sé por qué. Pero acá dice, Dios hace llover, ¿no? 46. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen eso hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Ese es el estándar de amor de Jesús. No solo amar al que te trata bien, no solo amar al que te va a dar algo en retribución, amar a tus enemigos, orar por aquellos que te persiguen. Y siendo honesto, eso fue lo que yo vi en mi corazón. En especial este fin de semana, cuando una mujer se acercó, la madre de un chico que estaba estudiando la Biblia, y ella básicamente, como más de 10 minutos, durante el break, antes de que predique, comenzó a hablarme de un montón de persecución. De por qué hacen servicios aquí en un hotel, por qué no tienen un local, y por qué le dicen eso a mi hijo, y no sé qué, y muchas cosas. Y lo que me entristeció, yo dije, no, amén. Ojalá que este chico tome decisiones de ser radical a pesar de la persecución. Y infelizmente, el chico dejó de estudiar la Biblia. Y siendo honestos, mi corazón era de tener amargura por esa mujer. Mi corazón en Lima, ya son, creo, este año, si no me equivoco, ya son 3 o 4 mamás que han venido a hablar conmigo. Y es chistoso, porque en el mundo quien asume la responsabilidad es la mujer. A los papás ni les interesa. Pero eso es diferente en el reino de Dios, amén. Quien asume la responsabilidad en el reino de Dios es el hombre, amén. Pero es difícil para mí poner en práctica esa escritura. Orar por los que nos persiguen. Y hoy día yo estaba reflexionando en esa escritura y yo me puse a pensar, wow, yo estaba orando por ese chico que era perseguido, pero yo nunca oré por esa mujer. Y yo decidí arrepentirme, oré por esa mujer, pero no es natural para mí. Siendo honesto, esta escritura me corta mucho. No sé cómo tú te sientes, pero a mí esa escritura me corta porque lo natural para mí es sentir rabia por alguien que persigue a un discípulo. Lo natural para mí es cuando una hermana se cae de la fe porque un hombre en el mundo la estaba buscando. Lo natural para mí es sentir rabia por ese hombre. O sentir, siendo abiertos, hasta rabia por personas por hermanos que pudieron ayudar a esa hermana y no lo hicieron. Pero yo no quiero tener ese corazón. Yo quiero yo quiero cambiar, yo quiero que Dios cambie mi corazón. Yo necesito tener el corazón de Jesús, que era de amar no solo a aquellos que lo amaban, sino a aquellos que lo perseguían. Porque un verdadero amor va más allá de cualquier límite. Por eso Jesús dice en el versículo 47, y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? Cuando eres radical en tu amor, no sé si dije, perdón, el 6º punto, ser radical en tu amor. Cuando eres radical en tu amor, ese verdadero amor va más allá de todos límites. Va más allá de lo que tú piensas que puedes dar. Cuando estudias la Biblia con alguien, tú das mucho más allá de lo que dieron contigo. Cuando tú vas a citas, tú haces mucho más de lo que la hermana puede hacer o no hacer. Cuando tú solo das una cartita porque la hermana te dio la cartita, solo estás retribuyendo.
pero no estás teniendo el amor de Jesús que va más allá. Cuando tú solo das un regalo porque la hermana dio un regalo, o porque te trató bien, o porque al día siguiente sí te saludó, y ahí dice, esa hermana sí merece, no estás amando como Jesús amó. No estás obedeciendo el estándar al que Dios llamó. O en el discipulado, cuando tú solo esperas que la persona que te discipula te busque una y otra vez, no estás haciendo nada de más. Sigues haciendo la misma cosa una y otra vez. En nuestras relaciones, como hermanos, cuando solo esperas que alguien te llame, cuando solo esperas que alguien te diga, cuando solo esperas que, alguien me dirá este mes que vamos a agendar un tiempo, no estás amando de más, solo estás respondiendo a lo que otro ya llamó. El amor de Dios, el amor que Jesús nos llama a tener, es un amor sin límites. Un amor que no se encaja solo entre nosotros. Es un amor que transborda, y ese amor es visto por los otros. Y cuando los otros ven ese amor, se impactan. ¿No es eso lo que te impactó en el reino de Dios? Ver un amor genuino. Pero ¿a qué invitado le podemos dar hoy ese amor genuino? A ninguno. Eso nos llama a cada uno de nosotros a arrepentirnos. Eso nos llama a cada uno de nosotros a tener un amor sin límites, un amor que no tiene miedos, un amor que no le pone solo restricciones a quien sí, a quien no. Esta es mi charla, este no es mi charla. Este sí, su cara me parece chévere, de este en su cara no me parece chévere. Ese amor que Jesús nos pide es un amor que va mucho más allá de lo que cualquier ser humano puede hacer. Y por eso necesitamos más a Jesús. Por eso necesitamos más a Dios. Cuando yo veo este amor, como yo fui abierto, me corta. Me corta porque yo no quiero hacer eso. Yo no quiero amar a mis enemigos. Yo no quiero amar a las personas que persiguen a los discípulos. No quiero orar por las personas que nos hacen mal. Pero no importa. Lo que importa es la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice para amar más allá de los límites. Y yo quiero que un día Dios me vea con buenos ojos y me diga, wow, qué bueno que pudiste imitar algo en mí. Faltaron muchas cosas, pero algo pudiste imitar. ¡Vamos! Y lo que debes pensar es eso, ¿a quién le crees hoy? En resumen, sé radical con tu palabra. Jesús nos dijo, no jures, sino solo di sí o di no, porque lo demás proviene del maligno. Pero ¿a quién le estás creyendo? ¿Más al mundo que te dice jura, di sí, pero después no lo hagas? ¿O le estás creyendo a Jesús? Y que tu sí sea sí y que tu no sea no. Sé radical en tus dificultades. En el mundo lo natural es defenderse. En el mundo lo natural es no querer pasar por injusticias. En el mundo lo natural no es querer pasar por dificultades. Pero Jesús te llama a pasar por ellas, a recibir más dificultades y a pedir más dificultades. ¿A quién le estás creyendo más? ¿Al mundo o a Jesús? Y sé radical en tu amor. El mundo te dice, ama solo a los que te pueden dar algo a cambio. Jesús no te dice eso. Jesús te dice, ama a tus amigos y ama a tus enemigos. Ora por aquellos que te persiguen. ¿A quién le estás creyendo más? Hoy necesitamos creerle más a Jesús. Vamos. Necesitamos ser radicales así como Jesús. Ser radicales en cada uno de esos puntos que Jesús nos enseñó. Porque cuando lo hagamos así, vamos a ser más parecidos a Jesús. Y cuando seas más parecido a Jesús, vas a pasar por más dificultades. Pero mientras pasas por más dificultades, vas a ayudar a otros hombres a pasarlas también. Vas a ayudar a que otros hombres estén sentados aquí y puedan aprender lo que tú estás aprendiendo. Vas a ayudar a que otras mujeres puedan soñar que sí hay hombres de Dios. Vas a ayudar a que otras ciudades sepan que sí hay un Dios. Y ese Dios es el Padre de nuestro Señor Jesús, y para Él sea la gloria. Amén.